Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí, muy honrada porque recibí la invitación de la Secretaría de Salud del doctor Franco. Agradezco muchísimo la deferencia de que me permitan estar acá para transmitirles pues, lo que hemos hecho, cómo podemos aterrizar con la investigación en ayudar a los demás. Yo me resistía por miedosa, debo confesarlo, pero creo que hemos creado un programa que ya se queda y esperemos que siga siendo útil para los enfermos. Entonces yo les quiero platicar de esto y si me lo permiten después pasarles un video que nos hace todos los años, es un video testimonial, cada año es uno nuevo, donde Metrio Bilbatúa y que yo creo que van a disfrutar 1000 veces más que mi plática y que les va a decir más que yo también. Siéntanse cómodos, interrúmpanme cuando quieran, no importa que no termine, es mejor aclarar, no los vaya yo a inmunosuprimir, así que siéntanse comodísimos en que si digo cosas difusas o que no se entiendan, con mucho gusto las aclaramos. Bueno, pues de lo que quiero hablarles y de lo que me pidieron que hablara es cómo la inmunogenética aterriza tan importantemente en áreas clínicas como el trasplante de médula ósea. Hace muchos años, 19 años de hecho, creamos un programa apoyado por esa fundación que se llama Fundación Comparte Vida, es una asociación civil, sin fines de lucro por supuesto, con la idea, como lo ven aquí, en la lucha contra la leucemia y otras enfermedades de la sangre, y aquí hay mucha gente, o cualquiera de ustedes puede apoyarnos y ser un donador altruista y cualquiera puede dar vida en vida. Y aquí tenemos al doctor Franco, que es nuestro centro de captación, los laboratorios NIDIAC, que es nuestro centro de captación altruista de donadores altruistas del Donormo, que es el registro mexicano de donadores, esto que ven acá, de donadores altruistas de médula ósea. Así que espero que todos se registren y puedan un día salvar una vida. De hecho, este chiquito que está aquí, me parece que no tiene ya pila. Creo que yo traigo uno también en la bolsa. Yo traigo uno, pero está en mi bolsa, un señalador. Pero no sé. Este niñito fue trasplantado en 2004. Como ven, ahí está su mamá y su hermano no fue compatible genéticamente, de manera que tuvimos que buscar en el mundo entero un donador altruista que le salvara la vida, y ahí lo tienen. Hoy estamos en 2017, el niño está en perfectas condiciones de salud, gracias a alguien que le donó como si donara sangre, y no le pasó nada al donador, y puede volver a donar, y el chiquito está vivo, y es un niño feliz, ¿no? ¿Me podrán pasar mientras la siguiente? Gracias. ¿Cuáles son los objetivos de esta fundación? Fomentar la cultura de la donación, por supuesto, y eso es en primer lugar entre nuestra población mexicana. ¿Para qué? Pues para fortalecer el registro y tener millones de donadores mexicanos que sean voluntarios y que puedan un día salvar una vida. Estimular el crecimiento del banco, que eso lo dejamos muy como segunda opción, de células de cordón umbilical altruista, el BASECU, que también cuando no encontramos un donador altruista para un paciente por su genética, que puede ser muy divertida pero muy compleja o un poco común, y entonces no encontramos un donador en el mundo entero, buscaremos en el banco de cordón si es que los kilos del paciente nos lo permiten, porque no es de que puedes usar las células para cualquiera, ni para cualquier diagnóstico, como existen esos mitos gracias a los bancos comerciales que se encargan de guardar unidades para las mismas personas o para la persona que solicita ese servicio. Asistir, ¿para qué todo esto? Pues para ayudar al mayor número de pacientes posibles de toda la sociedad, no importa el nivel socioeconómico, lo que importa es la salud.
a sus médicos para que llevemos los protocolos debidos siempre y para que las instituciones que hagan el trasplante de médula ósea lo tengan con la tecnología más avanzada y el apoyo continuo, porque un trasplante de médula ósea es complicado. Entonces, pues no es así de que ya se trasplantó y se va a su casa. De manera que sí, los cuidados deben ser integrales hasta que recupere el aparato inmunocompetente. Y por supuesto, continuar apoyando, como lo hemos hecho siempre, a la formación de recursos humanos profesionales, especialistas a nivel de posgrado, pregrado, en todas las disciplinas, particularmente la inmunogenética, que rodean al trasplante de médula ósea y promover la investigación científica y publicaciones en este campo. Y sin duda contribuir con el sector salud para cumplir las metas en este campo, ¿no? La que sigue, por favor. La situación actual, pues no es de que estas enfermedades no hay que hacerles caso, por supuesto que sí. Ya no es la época de que solo pensamos en infecciones. Las crónico-degenerativas deberían haber entrado en el terreno del pensamiento de todos los gobiernos hace muchísimos años. De hecho, el primer trasplante se hizo en 1960 en el mundo y nosotros empezamos en México en 1980. En nutrición fue el primer trasplante hecho de autólogo en México. De manera que día con día están aumentando el número de pacientes en el mundo entero con enfermedades de la sangre y con ello la tragedia de miles de familias, como ustedes lo saben bien. En México, 54 de cada 100 cánceres de sangre ocurre en menores. Ay, el mío está en la bolsa rosa hasta abajo. Sí, hasta abajo, no, uno negro. Ay, no importa. El que sea. Sí, sí. Pues aquí sí, pero acá no. No. Si se puede, se puede. Sí, creo que no se ve el señalador, pero bueno. En menores de 20 años, eso es una verdadera tragedia y eso es en el mundo entero. Y por lo menos 10,000 personas son diagnosticadas, fíjense, con leucemias de alto riesgo, para las cuales obviamente el trasplante es la solución terapéutica, para anemias aplásicas severas, otras enfermedades de la sangre y enfermedades de origen genético y metabólico en niños, para las que sin duda el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que la gente conoce tradicionalmente como médula ósea y en general hablan de células madre. Mi padre decía, ¿y por qué no padre? Somos igual de progenitores, ¿no? En Estados Unidos, fíjense, si ustedes se meten a la página de NCI, de National Cancer Institute, de NIH, van a ver hoy, no en 2014, hoy en 2017, cómo ha ido aumentando el número de casos. 245,000 a fines del 2014, casi 250,000 casos registrados en Estados Unidos con leucemias, linfomas, mielomas, otros cánceres y enfermedades de la sangre, y se estimaron alrededor de 25,000 muertes. Y en Estados Unidos están encima del problema en una forma impresionante. Creo que es algo muy impactante el decir y saberlo que existe un caso por cada 8,831 habitantes y que las leucemias, igual que en México, porque nosotros publicamos un estudio con un alumno mío de doctorado del centro médico, constituyen el 8.7% de todos los cánceres y cada 5 minutos se diagnostica un caso nuevo. O sea, realmente son cifras muy impactantes. La que sigue, por favor. Hay un mito por todos lados de repente cuando hablan precisamente de las células madre, de que se pueden usar para lo que sea. Pues no se pueden usar para lo que sea, ni sirven para lo que sea. Estas son las indicaciones para trasplante de médula ósea y estas son las oficiales en todo el mundo.
en la Sociedad Europea, Americana y en World Marrow Donor Association, asociación a la cual el registro pertenece. Los diagnósticos recomendados, como ustedes ven ahí, no sé si se alcanza a ver bien, leucemias de alto riesgo. Lo que ustedes ven en verde son los pocos casos en los que todavía podría hacerse trasplante autólogo, que es en el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, la segunda y tercera flechita, pero el azul es ya el trasplante alogénico y cada vez más el no relacionado, como lo ven aquí abajo. O sea, el no relacionado son los azules, porque la probabilidad que tenemos de encontrar un donador compatible intrafamiliar es solo del 25%, porque la herencia es al azar en el complejo HLA, y ese es el indispensable. De modo que ya hay muchos diagnósticos, pero ellos constituyen todas las leucemias, linfomas de alto riesgo, los que no responden a quimio, los que son de recaídas continuas, que no pueden entrar en remisión, y hay que llevarlos a trasplante cuanto antes, y no estar esperando a que el paciente se deteriore. Pero no solo eso, enfermedades metabólicas, yo les enseñaré algunas, y genéticas en niños, y las anemias aplásicas severas, todas ellas de origen genético, multifactoriales y poligénicas. Y hoy día, pues también la última columnita, enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, artritis reumatoide del adulto, esclerosis múltiple y otras. Pero vean cómo cada vez más en azulito está cómo estamos sustituyendo por no relacionado por la probabilidad genética de encontrar un donador compatible. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las fuentes de células progenitoras? Primero, obviamente, el miembro familiar compatible, solo el 25%, insisto, porque la herencia es al azar. Sin embargo, lo subí a 35%, porque hay casos, como uno que acabamos de encontrar del INCAN y 7 que ya hemos hecho, en distintos hospitales, llevando los genes a su más alta resolución por secuenciación, y ahora ya estamos haciendo Next Generation Sequencing. Podríamos llegar a encontrar 10% más en algunas ocasiones si el padre y la madre pertenecen a un grupo étnico más cerrado, más aislado, y pudieran compartir los genes. Pero la diversidad genética es tan enorme que es muy difícil. Sin embargo, lo que queda muy claro es que el 65% de los casos aquí y en el mundo entero no tienen un donador compatible intrafamiliar. De manera que brillantemente, y ahora van a ver quién lo hizo, creó la idea de por qué no nos ponemos a crear registros de donadores no relacionados, es decir, como ustedes y como yo en el mundo, que puedan ayudar a vivir, y bancos de células de cordón umbilical, que eso fue la idea genial de Lian Gluckman en Francia, y le siguió, como van a ver, el profesor Jean Van Rude, quien acaba de fallecer, otro de los genios en la inmunogenética, y el doctor Pablo Rubinstein en Nueva York, con quien hicimos muchos trasplantes con sus células de cordón umbilical, alrededor de 50, recibiendo células del Placental Blood Program de Nueva York. Él tiene alrededor de 52,000 unidades de células de cordón umbilical criopreservadas, pero súper bien caracterizadas, que pueden ser útiles para un paciente que no encuentre otro donador. La que sigue, por favor. Quiero mostrarles estas cifras que persisten de cómo ha ido creciendo el trasplante, y estas son gráficas de CIBMTR, que es la Asociación de Estados Unidos Internacional, porque ahí se registran todos los centros de trasplante del mundo, igual que en la europea, de trasplante de investigación y trasplante de médula ósea. Lo que ustedes ven en azul, que está estático, como lo ven aquí, es el poder hacer trasplante con donadores idénticos. ¿Y qué es lo que va creciendo a partir de 1970 y tantos? Pues vean cómo va la curva de
el color turquesita hacia arriba, es la donación con donador altruista no familiar. ¿Y qué ven hasta abajo para que se les quite la idea de que, sí, el cordón umbilical es lo máximo? Pues el cordón umbilical, que es la que se encuentra ahí en azul, en naranja, pues está estática, no ha crecido. ¿Y por qué no ha crecido? Porque el cordón tiene muchos problemas, no es el motivo de esta plática, pero el primero es que si no tienes el número de células progenitoras por kilo de peso del paciente, jamás va a injertar. Entonces, es dinero, esfuerzo y expectativas tiradas a la basura. Ya nada más con eso, no les digo de otras características. Solo que si no tienes el número de células progenitoras por kilo de peso, jamás va a injertar el paciente y que tarda mucho más en injertar esas células que las de un donador como ustedes y como yo, lo cual hace que el paciente esté mucho más sujeto a infecciones que lo que está un paciente que recibe células de médula ósea o de sangre periférica. La que sigue, por favor. Esta es una donadora nuestra, altruista, que donó, que es el registro del Donormo. Ella donó en 2012, Marisol, y ella le dio una segunda oportunidad de vida a un paciente nacional. Aquí la tienen, donando en el banco de sangre, y si la ven ahí, a ella le tuvimos que poner un catéter, pero un donador que está dispuesto, ella se registró como 5 años antes, la llamamos y dijo que por supuesto. Y en el momento en que la conectamos a la féresis, pues estaba bien, pero pasó 1 hora, hora y media, y las venas empezaron a molestarse mucho y decidimos que o parábamos la donación o le metíamos un catéter. Y ella dijo, yo de aquí no me voy hasta que acabe de cumplir mi cometido, de manera que vino el cirujano, la llevó a sala de cirugía, él dijo, si es local te puedes ir hoy mismo, si no te quedas en el hospital por lo menos 24 horas, y ella dijo, no, local, y yo acabo. Pues se le metió a cirugía, firmó los consentimientos, y ahí la ven, contenta y feliz, haciendo y cumpliendo su misión de salvar una vida. La que sigue, por favor. Aquí tienen en medio al profesor Jean Dosé, del cual yo estuve enamorada siempre en el buen plan, fue mi tutor intelectual. Él, por supuesto, ya falleció y él fue premio Nobel de Medicina en 1980, el hombre más noble que he conocido. Y él fue el descubridor de los genes HLA. Por eso recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1980. El que está a mano derecha de él es el profesor John Van Ruth, que tuvo la brillante idea de que creáramos los inmunogenetistas que publicábamos por todos lados, de la diversidad genética de poblaciones, susceptibilidad a enfermedades, etcétera, que por qué no empezábamos a pedir consentimientos y crear en cada país un registro nacional para empezar a tener donadores que pudieran sustituir la ausencia de donadores intrafamiliares. Zulaila Irize fue la iniciadora del programa de inmunogenética en Venezuela, y aquí tienen al iniciador junto a mí, el iniciador de la inmunogenética en Sevilla, el doctor Álvarez, español. La que sigue, por favor. Hoy día existimos 79 registros de donadores altruistas en 53 países y 52 bancos en 36 países, de cordón umbilical, incluyendo los nuestros, y existimos 32 millones de donadores altruistas en el mundo entero, dispuestos a salvar una vida. Eso es una cifra que le suena mucho, 32 millones registrados. Pues sí, 32 millones para 7,000 millones de personas es nada. Y lo que tenemos en el Donormo, que son 17,800, escasamente 18,000, para 120 y tantos millones de habitantes que tenemos, es mucho menos nada. Entonces, pues el mensaje está claro, necesitamos fomentar la cultura de la donación y que entendamos que la diversidad genética del mexicano pues no es la misma que la del chino, el japonés, el francés, el vikingo de Noruega, etcétera, ¿no?
Entonces necesitamos meter muchos donadores mexicanos a la base de datos, que vas a quedar simplemente registrado y a lo mejor nunca te llamamos. ¿Y por qué? Porque la probabilidad de que alguien done es de 1 en 100 a 1 en 1.000.000, dependiendo de las características genéticas de ambos, de pacientes y donadores. Pero gracias a estos donadores altruistas, ya se han hecho casi 200,000 trasplantes de médula ósea en el mundo. Entonces, para México, para la cantidad de población que tenemos, necesitamos tener urgente un registro mínimo de 100,000 donadores a corto plazo y de por lo menos 1,000,000 a largo plazo. Así que espero que nos ayuden y que se registren y que nos ayuden a difundir la cultura de la donación. La que sigue, por favor. Estos son el mapa de los bancos de cordón y registros altruistas en el mundo. No está hecho por mí, está hecho por WMDA, World Marrow Donor Association, y como ustedes ven aquí, México es el único que tiene un registro en México, el Donormo, y existen, el de Colombia empezó a crearse, pero no ha pasado nada, solo existen 2 más en Latinoamérica, que es el de Brasil y Argentina. Nos urge tener donadores hispánicos, como lo llamarían los americanos, que puedan salvar vidas de millones de gentes que tienen la genética de la población en general hispánica, que es muy diferente, la de Argentina a la de Brasil, a la de Uruguay, a la de México, etcétera, ¿no? No somos todos igualitos, como clasifican los americanos en un saco de cosas, hispánicos, caucásicos, etcétera, como lo van a ver más adelante. Y de los bancos de cordón umbilical hay mucho menos, pero pues sí es una tristeza, como siempre, que todo está concentrado en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos y en Australia. Como digo yo, qué vergüenza que en Australia, donde viven casi puros canguros, pues haya casi 2 millones de donadores registrados y aquí tengamos 17,800, pues no. La que sigue, por favor. Bueno, les quiero mostrar esta diapositiva no para que se la aprendan de memoria, ni mucho menos, pero si ustedes ven, cada uno de nosotros tiene por lo menos 14 genes, 7 heredados de la madre y 7 heredados del padre, o sea, cada uno de nosotros tiene 14, y hoy hay descritas 15,900 variantes genéticas del complejo de histocompatibilidad. Si hacemos cálculos que se han hecho, la cantidad de combinaciones distintas que existen en el mundo entero son de más de 18 billones de combinaciones posibles. Ahora encuéntrense un donador compatible fuera de la familia. Por eso los registros tienen que crecer. Esta es la forma en que heredamos, una mitad de un padre y una mitad de la madre, que puede ser cualquiera, al azar, puede ser A con C, A con D, B con C, B con D, y en el individuo 2 les puse una trampa. Y cuando hay un recombinante, como en este caso, que se partió el cromosoma durante la meiosis, y entonces heredó el locus A de arriba de la mamá, del haplotipo C, y el resto del D, y generó una recombinación. Eso es al azar, como son las mutaciones y otros eventos genéticos. ¿Eso tiene implicaciones patológicas? No. ¿Pero qué implicaciones tiene? Pues la generación de más diversidad. Si esta niña es la enferma, ya no tuvo un donador compatible en la familia, totalmente compatible, si ella fuera. Pero ¿qué pasa? Cuando ella tenga hijos, ya generó una nueva combinación genética en la población mexicana. Así que por eso, por los eventos genéticos y por la selección natural, este sistema tiene continuamente variantes nuevas. La que sigue, por favor. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia para la nuestra y la del mundo entero en los registros? Que caminamos todos con los mismos estándares. Primero, buscamos y seleccionamos al donador intrafamiliar, estudiamos a la familia, hacemos la tipificación molecular de los genes HLA, que nunca dije que quiere decir Human Leukocyte Antigens, porque son las células, las de la sangre, las nucleadas,
donde existen en mayor concentración esos antígenos. Sin embargo, existen en todas las células nucleadas del organismo. De clase 1 y 2, por resolución intermedia, por secuenciación, tenemos que determinar de una manera muy específica por luminometría y o citometría de flujo la presencia de anticuerpos, porque los pacientes, muchos de ellos, están multitransfundidos, y si desarrollan un anticuerpo contra un gen HLA de su donador, a largo plazo van a perder el trasplante. De manera que eso es muy importante, con técnicas de luminometría muy específicas, de búsqueda de anticuerpos por PRA, single antigen bead, etcétera. Si hay donador familiar en el 25 a 35%, que bien, estamos en contacto con el centro de trasplante y ellos harán el seguimiento clínico, nos pondremos de acuerdo con ellos, siempre es trabajo en equipo y nosotros haremos el seguimiento molecular del injerto por técnicas de quimerismo. Ahora, eso pues ya post-trasplante, y eso tiene que ser periódico, no es un solo seguimiento, un quimerismo y ya viste que injertó y ya te olvidas, no. Lo tienes que hacer periódicamente porque puede perder el injerto, puede recaer, puede tener una infección que acabe con el injerto. Entonces tenemos que estar alertas y por lo menos cada mes, cada 6 semanas, dependiendo de la evolución, seguir haciendo los quimerismos para evitar una recaída, porque molecularmente nos damos cuenta antes de lo que el clínico se da cuenta por otros parámetros. Si no encontramos un donador familiar, ya no tienes que decirle al paciente, pues ni modo, vete a morir. No, ahora le dices, espérate, vamos a buscar un donador no familiar, un altruista. Y ahí es donde necesitamos la conciencia de ayudar a salvar vidas sin que a ti te pase nada. Buscamos en el Donormo, en Basecu y directamente en BMDW, Bone Marrow Donors Worldwide, en todas las bases de datos mundiales, porque como pertenecemos, pues me meto a todas las bases. Y de inmediato vemos si tengo un donador potencial allá, aquí o donde sea. Y si lo encontramos, pues ya empezamos a trabajarlo, si es internacional, con el registro correspondiente, si es nacional, con nosotros, y hacemos todo lo que sea necesario en el donador clínico, radiológico, electrocardiográfico, psicológico, para asegurar que está en perfectas condiciones de donar. Si nosotros exportamos, que este año llevamos 13 o 14 exportaciones a Estados Unidos, España y Alemania, y nosotros hemos recibido de Alemania y de Estados Unidos unidades para nuestros pacientes, y hemos encontrado donadores nuestros para pacientes nuestros. O sea, hace una semana se trasplantó una chiquita de 2 años en pediatría con una donadora nuestra, divina la chica, una chica joven que dijo, claro que dono, y como me voy fuera de intercambio, programen rápido, porque me voy 1 año. Y así fue, programamos rápido, se hizo la donación y todo está perfecto. Además, debo decirles que sabemos perfectamente qué les pasa a los donadores después, que no les pasa nada. ¿Por qué lo sabemos? Porque todos los registros del mundo tenemos la obligación de durante 10 años estar haciendo el seguimiento cada 6 meses con nuestros donadores que han donado para asegurar que no hay consecuencias de la donación y que toda la población se sienta tranquila. Y los tenemos y están publicados. Y los efectos secundarios pues son mínimos, ¿no? De, ay, me dolió el brazo un rato o cosas así. Pero acabando de donar, todo el mundo se puede ir a jugar fútbol o lo que quiera. Recibimos la unidad, nosotros nos encargamos de todo o la enviamos, se programa el trasplante con el centro, por supuesto, antes, hacemos el control de calidad nosotros y el centro de cosecha, donde esté ese centro de cosecha, y de hecho repetimos las altas resoluciones en el donador para asegurar que es el donador adecuado siempre. El control de calidad que hacemos del producto, obviamente es el total de células nucleadas, CD34, que son las progenitoras por citometría, células NK, etcétera, esterilidad, viabilidad, y asegurar que el producto que estamos infundiendo es el producto con toda la calidad de vida. La que sigue, por favor.
quiero que vean, y esta es la última cifra de Bone Marrow Donors Worldwide, de cómo han crecido las donaciones. En el informe de enero de 2017, correspondiente a todo el año 2016, ahí ven cómo ha ido creciendo la cifra de donaciones, de donadores en el mundo que tenemos, y hoy tenemos 30 millones y pico de donadores, casi 31, y vean cómo ha estado estático el crecimiento de bancos de cordón umbilical. ¿Por qué? Porque es más caro, menos útil, y porque a ustedes no los congelamos, pero a las células de cordón sí las tenemos que criopreservar. La que sigue, por favor. Así que esas son cifras internacionales hasta diciembre de 2016, porque todos los registros tenemos que contestar los cuestionarios cada año de qué hemos hecho, qué se ha donado, qué se ha recibido, etcétera. Y ahí pueden ver en esa gráfica también de BMDW cuántas donaciones han sido de sangre periférica, cuántas de médula ósea y cuántas de cordón umbilical. Por supuesto, sangre periférica es la que más crece, la roja, y vean la azul de cordón umbilical. Está estática porque es como la última opción cuando ya no tienes un donador, y a ver si encuentras para las características del paciente el cordón debido. ¿Y cuáles son los problemas de cordón? A mí me cuesta trabajo ver acá, pero espero que ustedes lo vean acá. Pero muchos de los problemas que tiene un cordón es que tú lo tienes que enviar o recibir y la bolsa se puede romper. Y vean en qué porcentaje ha ocurrido eso en el mundo, que recibes una bolsa rota y dentro del tanque de nitrógeno líquido y ya no sirve para nada porque ya se contaminó con el nitrógeno líquido, o que los datos no son correctos, o que las células se perdieron, o que no alcanzaron, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces sí los desilusiono con que el cordón umbilical no es la opción más maravillosa de esta tierra. Ese es el número de pacientes que han recibido trasplantes de cualquier registro del mundo. Y vean cómo crece el no relacionado. Aquí tienen sangre periférica, médula ósea y cordón umbilical, que es la línea roja. La que sigue, por favor. Cifras de BMDW. Ahora, esto es un dato interesante también de BMDW, en donde nos enseñan ellos, al hacer el análisis de todos los registros y los pacientes que han recibido donaciones, que el 47% de los pacientes que buscan un donador no relacionado en BMDW lo encuentran. O sea, ya estamos hablando de que el 50% de los pacientes en el mundo que no tuvieron intrafamiliar sí se van a trasplantar. ¿Y dónde es más fácil? Pues en los países nórdicos y en Europa, por dos razones. Por la homogeneidad genética, que es mucho mayor que la nuestra, y porque hay mucho más donadores registrados que en países como los nuestros. Y claro, vean ustedes, lo que está en rojo, que son países de una enorme diversidad, como es India y Asia, los países de Lejano Oriente y de Medio Oriente, ellos encuentran del 0 al 10% la probabilidad de tener donadores. Los que están en amarillo tenemos del 10 al 30% de probabilidades. Si tuviéramos más donadores, tendríamos muchas más probabilidades. Los que están en naranja, Estados Unidos y Australia, 30 al 50%, no porque no tengan diversidad, porque ustedes saben que Estados Unidos tiene grupos étnicos de todos lados del mundo, solo mexicanos, hay 30 millones casi de mexicanos y 45 millones de hispánicos. En general, digo, ya nos están regresando casi las tierras donadas por Santana, pero ojalá no las regresaran con toda la tecnología para que estemos igual que ellos y con todos los avances. Y yo no alcanzo a ver ahí abajo, creo que ustedes tampoco, pero los que están en verde, que son los nórdicos y los de Europa centro-norte, el 50% se trasplantan. Pues sí, es que los noruegos y finlandeses y daneses son casi igualitos todos, y lo van a ver en una gráfica. La que sigue, por favor.
Sudáfrica es uno de los países que nos interesan mucho, porque la diversidad de africanos, de negros, de genes de origen mulato y negro, es bárbara. Y por eso los pacientes de origen mulato en todo el mundo, pobrecitos, son los que menos se trasplantan también, porque la diversidad es la mayor que existe. Estos son nuestros centros de captación que tenemos en México, los centros que están marcados en naranja, más se sumó el de Oaxaca, en Durango, como dije, los laboratorios Nidiac, Sinaloa, en Toluca, el Estado de México, y ahora, lo van a ver en el video, se sumaron los bancos del doctor Agüed de la Ciudad de México, esperemos que funcione y que puedan registrar también muchos donadores altruistas. Por lo tanto, tenemos la representación genética de todo el país. Así que les podemos decir cuáles son los genes del norte, del centro, del sur, de las costas. ¿Y por qué es importante? Pues porque tenemos pacientes de todos esos lugares también. Y entonces necesitamos donadores de esos lugares que van a tener mayores probabilidades de tener identidad con los pacientes de esos lugares. La que sigue, por favor. Trabajamos con una gran cantidad de instituciones, 228 centros nacionales e internacionales, con todos los registros del mundo, y nos piden apoyo en Estados Unidos para todo, por la cantidad de hispánicos que tienen, con 28 países, ya son como 27 hospitales privados y públicos 44. Y si no tienen la infraestructura debida para el trasplante, pues no se puede hacer el trasplante ahí y derivaremos al paciente al centro que sí tenga esas capacidades. La que sigue, por favor. Aquí ven cómo nos está llegando del Blood Center una unidad de células de cordón umbilical, en el tanque es el lechero de nitrógeno líquido. Aquí le estamos preparando para el trasplante. Este es uno de nuestros tanques de nitrógeno líquido, el secuenciador viejito, ese que era de un solo capilar, ahora pues ya tenemos el de secuenciación masiva y además el 3500 que es secuenciación normal, y el de la luminometría y los entrenamientos y cursos teóricos y prácticos que damos en nuestro laboratorio. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver cómo ya descongelamos una unidad de cordón, aquí está preparada, aquí estamos congelando una unidad porque también ayudamos a criopreservar para trasplantes autólogos, que ya es lo mínimo, lo que menos se hace en los hospitales, pues porque si haces un autólogo y hay una clona maligna, pues el paciente puede recaer. Entonces, mucho mejor un halogénico y o uno relacionado. La que sigue, por favor. Para esto, ¿qué tenemos que tener? Pues todas las certificaciones y acreditaciones del mundo, si no, nadie nos cree. Entonces, y tendrán razón, además, y nosotros nos sentiremos más tranquilos de que lo que hacemos es correcto. Don Ormo es miembro de BMDW y WMDA desde 1998, Basecu desde 2002, desde sus creaciones. Estamos acreditados como Departamento de Inmunogenética de Avanzada desde 2004, ese es para que nos crean nuestra acreditación, y cada 2 años recibimos el diploma de la acreditación. Una vez cada 2 años viene un inspector de Estados Unidos a inspeccionarnos, y una vez al año, o sea, un año es inspección física y el otro año es inspección de documental electrónica. Estamos aprobados con licencia de COFEPRIS para procesamiento y criopreservación de CPHs y entrega y recepción, etcétera, de cordón umbilical, sangre periférica, médula ósea desde enero de 2005. Don Ormo y Basecu son además centros cooperadores desde 2005 del programa más grande del mundo, que es BDMatch National Marrow Donor Program de Estados Unidos, y también acabamos de firmar un acuerdo con ellos para apoyarlos con pacientes hermanos cuyos pacientes viven en Estados Unidos, ilegales o no, a pesar de Trump y de lo que sea. Ese convenio persiste y funciona. El paciente está en Estados Unidos, pero los hermanos viven aquí, o los hermanos viven en cualquier país de Latinoamérica que no tenga registro. Así,
les hemos enviado células de un hermano colombiano para su paciente hermano en Nueva York, de Honduras ya mandamos una a Los Ángeles, ahora nos están pidiendo otro de Perú, y así sucesivamente, y mexicanos, pues ni se diga, que hemos mandado a Stanford, a Los Ángeles, a Texas, a otros lugares, y los pacientes exitosamente se trasplantan. Y también debo decirles que viene un mensajero, y ahorita lo van a ver, y nosotros enviamos un mensajero a recoger las células o a enviar las células. Y él no viene a pasear, o ella. Vienen, recogen, duermen y se van. Si vienen de Europa, a lo mejor se quedan 24 horas, pero no más, no vienen a pasear. Y todo eso suman costos, por supuesto, que hay que cubrir y que hay que ver, siendo limosneros, de dónde se sacan los fondos y cubrir los costos de recuperación. Pero generalmente recae sobre el centro de trasplante el costo o sobre el paciente. Tenemos que tener certificación de Food and Drug Administration para que el mundo entero nos crea, y el mismo COFEPRIS nos pide nuestra documentación cuando vamos a importar o exportar. Tenemos que mandar documentación del centro de cosecha, del nuestro y del centro de trasplante, ya sea exportación o importación, y entre ellas debe ir nuestra licencia del FDA, y somos el primer acreditado internacionalmente en América Latina, y le sigue Brasil. No hay más laboratorios acreditados de avanzada para el área de inmunogenética, para todas las tecnologías y para todas las áreas. La que sigue, por favor. Aquí tienen a otro donador que donó en junio de 2014, vean qué contento está, ahí están sus células, fue por aféresis, como lo ven ahí, aquí está muy feliz después de la donación con las células en la hielera, aquí estamos saliendo del banco de sangre, y este es el mensajero voluntario, aquí estamos en el aeropuerto, que se está llevando las células, obviamente después de que la gente aduanal hace todos los trámites debidos para que puedan salir las células sin ser molestadas por los tubos de rayos X, etcétera, y llegan a su destino y de inmediato se trasplanta, y hacemos ambos, el centro de trasplante y nosotros, el control de calidad de la unidad, y estamos todos tranquilos de que el paciente se está trasplantando con un producto bien hecho y con calidad, ¿no? Ya sea importación o exportación. La que sigue, por favor. Hoy, 2017, que les dije que hay más de 30 millones de voluntarios registrados en los registros del mundo, debo decirles que cuando hacemos una búsqueda, si nosotros vemos que después de 7 búsquedas no encontramos el donador que yo quiero para ese paciente, ya no lo voy a encontrar nunca. Y si no lo voy a encontrar nunca, pues ¿qué pasa? Que un número indefinido de pacientes fallece en espera del donante adecuado, pues porque la enfermedad sigue avanzando. Entonces, sí sabemos hoy que más de la mitad de las búsquedas que se inician pueden fracasar en conseguir un paciente, un donador compatible, especialmente para minorías étnicas y para países como los nuestros, en donde el registro es tan pequeño y obviamente es difícil encontrar un donador en Alemania, pero los hemos encontrado para pacientes nuestros. Entonces, pues ese es el mensaje de por qué necesitamos donadores de nuestra población. Y por eso es el desafío más grande, la identificación de un donante compatible, la diversidad genética del complejo principal de histocompatibilidad. La que sigue, por favor. Y ahí les quiero mostrar solamente un diagramita de la complejidad del sistema. Está en ese cachito del cromosoma 6, el brazo corto, por lo que recibió el premio Nobel Jean Dosset. Ahí ven todos los genes, o sea, las regiones genéticas de clase 2, y aquí marcadas en rojo los clásicos B, C y A, y los no clásicos. Los clásicos B, C, A y los de clase 2 en rojo, tenemos que estudiarlos a profundidad y decir si es el donador compatible o no. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿cómo impacta la diversidad genética? Cuando hablamos de subdivisiones étnicas y decir mestizos y nada, también es lo mismo.
porque el mestizaje en México es totalmente distinto al de Colombia, Venezuela, Brasil, etcétera, como ustedes bien lo saben. Decir caucásicos también es nada, es un gran grupo que incluye montones de diferentes grupos étnicos con genes diversos en cada lugar. Los negros ni se diga, y cuando hay mezclas de negros, pues en México fundamentalmente son bantú, del occidente de África, pero en Brasil son de muchos lugares, etcétera. Orientales, pues tampoco son igualitos, aunque los veamos amarillitos o con los ojos rasgados, no son iguales dentro de los mismos chinos, hay etnias diferentes, o en Japón que son los más homogéneos, Tailandia, etcétera. Y los amerindios, ni se diga, eso de que todos los amerindios son igualitos, pues tampoco, hay 4 etnias, y esas etnias son distintas de lo que nosotros hemos publicado, queda clarísimo. Y no hemos publicado la genética de todos, así que nos encantaría con ustedes trabajar las de Durango. La que sigue, por favor. Esta es nuestra distribución en el Donormo, y para que vean que no somos igualitos nadie en México, pues vean esto. Esto es cuando estuvimos en la selva lacandona, estudiando a los lacandones. Ahí están las caras, fenotípicamente, todos los que estamos ahí somos mexicanos. ¿Que estamos igualitos? Fenotípicamente, pues no, todos somos diferentes, y vean al niño lacandón, también completamente diferente. Fenotípicamente, si fenotípicamente lo somos, pues se podrán imaginar que genéticamente pues somos completamente distintos. Y tenemos el 98% son población mestiza, pero el resto, el 1.5% y ahora ya como el 1.7%, son o judíos, orientales u otros latinoamericanos de diferentes países que viven acá. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Para ponerles un ejemplo, en Human Immunology publicamos la diversidad genética de clase 2, que está aquí abajo, por zonas geográficas. De nuestro registro, los donadores de Nuevo León, del Altiplano y del centro, tomando como el centro Guanajuato. Y nada más quiero que vean las barritas. No sé por qué no se ajustó bien las diapos, pero abajo están los alelos. Este que yo puse como amerindio es uno que es una variante del DR08, el 0802. Fíjense ustedes que en Guanajuato, en el centro, está representado enormemente, pero en el Altiplano y Nuevo León, mucho menos. En Nuevo León hay mucho más genes semíticos y caucásicos distintos que los que hay en el Altiplano, y sin duda que los que hay en el centro, y por eso ven esa variabilidad. Este que ven aquí abajo está altamente representado en Nuevo León, por ejemplo, de origen semítico, y en el Altiplano, pero no en Guanajuato, y así sucesivamente. Entonces ya sabemos de qué orígenes son cada gen, cada una de las 15,000 variantes, sí sabemos por la diversidad tan enorme cuáles son sus orígenes ancestrales de cada uno de ellos, y eso nos impacta en escoger un donador para un paciente. Fíjense la cantidad de genes de locus B en alta resolución en esa gráfica que había, y en México encontramos solo 37 con frecuencias mayores del 0.5%. Pero todos estos de frecuencias bajitas los pueden tener nuestros pacientes. Y entonces, pues necesitamos meter más, ese es el mensaje. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Pero también hemos encontrado genes nuevos, y ahí están, y están publicados. Por ejemplo, esa variante nueva, que ahora es un B15 nuevo, el B1541, lo encontramos en un donador de Veracruz, y era de origen mestizo, no de origen amerindio. Este que está acá abajo, una variante del DR, que es el 1532, ese lo encontramos en otro donador también de Veracruz. Y aquí encontramos otro, un 1522 también, que ese fue en un individuo de mi laboratorio que era de origen, bueno, es de origen nahua, y que ya se jubiló. Entonces,
para que vean cómo vamos encontrando genes nuevos en nuestra población, que obviamente ya están incluidos en la base de datos mundial. La que sigue, por favor. Y aquí hay algunos otros, como una variante nueva de la 2, la variante 236, que esa se publicó más recientemente, y este B1441, un alelo nulo que no se expresa, que encontramos también en México, y los encontramos igual en pacientes que en donadores. Unos de Hidalgo, otros de Veracruz, otros del Estado de México, etcétera. Entonces, divertidísima la genética, pero no es tan divertida cuando le estás buscando a un paciente, un donador, y dices, uy, este tiene una genética muy padre, muy diversa, pero ahora encuéntrale un donador. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver un árbol genealógico que hicimos de 2 poblaciones que publicamos, mexicanas, y pues claro que están relacionadas, pero arribita van a ver con qué poblaciones, y se van relacionando obviamente cada vez más con poblaciones hispánicas de diferentes lugares, y abajo con poblaciones amerindias por la contribución de esos genes. La que sigue, por favor. De manera que en conclusión de eso, el origen que tenemos, dependiendo de la zona geográfica del país, puede ser más o menos oriental, con amerindio, con europeo caucásico de distintas zonas, mediterráneo de diferentes lugares, Italia, Grecia, España, semítico por los judíos que fueron traídos huyendo, salieron con Colón por la Santa Inquisición, y africanos por la contribución de los esclavos africanos que trajeron los españoles. Esos genes que les puse ahí, el A2301, 3002, etcétera, B5301, 40, todos ellos son de origen africano. Y esos están incluidos en nuestra población, mucho más en gente de las costas que en otros lugares, que puede vivir en Monterrey. Dices, oye, ¿cómo llegó un gen a Monterrey africano? Pues por los movimientos, por la globalización de genes y migraciones también a lo largo de todo el país. Y encontramos 1001 combinaciones genéticas solo en uno de esos estudios. Las más frecuentes en este estudio, que era gente del altiplano, eran de origen amerindio. La que sigue, por favor. Estas son campañas que organizamos continuamente. Cuando quiera, aquí el doctor Franco de Nidia, organizamos todas las campañas que quieran para captar donadores aquí. Así se registran. Como ven, no les pasa nada. La que sigue, por favor. La que sigue. Y esta es una gráfica que hizo Bone Marrow Donors Worldwide, y ahí ven a Donormo en 4º lugar de genes únicos. Vean ustedes que los europeos centrales y los japoneses, pues ni chiste tienen genéticamente, y no tienen chiste por 2 razones, porque son más homogéneos y porque tienen montones de donadores en sus bases de datos, de manera que los que estamos de ese lado izquierdo, Sudáfrica, nosotros, Estados Unidos, necesitamos crecer los registros para poder tener la representatividad. Eso es una gráfica clarísima de los genes únicos que hay en cada población, y cómo europeos y asiáticos, particularmente japoneses y coreanos, pues encuentran donadores en sus bases de datos fácilmente. La que sigue, por favor. De manera que después de analizar esto en el mundo entero oficialmente, en Estados Unidos los pacientes caucásicos, los blancos, tienen un 75% de encontrar un donador idéntico, no relacionado, lo que incrementa a 94%, casi todos se trasplantan, aceptando una incompatibilidad que nosotros evaluaremos de acuerdo a su secuencia. A los afroamericanos pobrecitos que les va a re mal, la probabilidad es solo del 31%. ¿Por qué? Por la diversidad tan enorme y porque se registran poco. Pero sube al 69% aceptando una incompatibilidad. En los hispánicos, la probabilidad es solo la mitad, 55%, e incrementa al 74% aceptando una incompatibilidad. Mensaje para nosotros. Y las demás minorías étnicas tienen una probabilidad en Estados Unidos del 40%, que incrementan al 50% aceptando una incompatibilidad.
Entonces, pues es claro todo el análisis que se ha hecho con la diversidad para demostrar lo que necesitamos para ayudar a los pacientes en el mundo entero. La que sigue, por favor. ¿Qué hemos hecho? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones si no encontramos un donador idéntico por National Marrow Donor Program? Si un paciente solo tiene un donador parcialmente compatible, no está contraindicado el trasplante y se considerará siempre y evaluará en comités de trasplante la posibilidad de éxito con un donador parcialmente compatible, comparando con el procedimiento, cualquier otro procedimiento científicamente probado. No hay evidencia de selección intencional de ciertas incompatibilidades, de otras sí, que impacten el injerto contra hospedero, o el injerto contra leucemia. El injerto contra hospedero es uno de los problemas más fuertes en el trasplante, post-trasplante, y si es necesario emplear un donador con una incompatibilidad, no a nivel molecular, sino a nivel de proteína, esta puede ser del OQC. La que sigue, por favor. Y así lo hemos hecho con éxito. ¿Cómo nos ayudamos para conocer esas secuencias? No crean que yo nada más, todos ustedes se meten a las bases de datos de Allele Frequencies, en donde están todos nuestros datos del mundo metidos para que vean frecuencias en las poblaciones. ¿Cuáles son las combinaciones comunes bien documentadas en todas las poblaciones? Eso también lo pueden ver publicado en Tissue Antigens, y la base de datos mundial donde están todos los alelos existentes, los casi 16,000 alelos, para que ustedes analicen las secuencias y vean cuál es la diferencia en el sitio de unión al péptido. La que sigue, por favor. Este es nuestro grupo de apoyo emocional, nuestra psicoterapeuta coordinadora, con pacientes del grupo, que esta persona que está junto a ella y el que está en este extremo, es un médico trasplantado, es un neumólogo militar del Hospital Militar, y él tiene trasplantado, acaba de cumplir 15 años de trasplantado, así que funciona el trasplante. Otros lamentablemente no han tenido esa oportunidad. Este paciente falleció post-trasplante por complicaciones neumológicas. La que sigue, por favor. Este es un caso que van a ver la foto, una chica de 19 años con una anemia plástica severa, con 8 años de evolución en 2004, no tenía donador intrafamiliar, estudiamos a los 3 hermanos, buscamos en abril de 2004 el donador, lo encontramos en Donormo, lo localizamos, se le explicó, donó con mucho gusto. Hoy puedo decirlo porque se conocieron en una de las funciones de gala de Bellas Artes, es un piloto de Aeroméxico, se programó en el centro de trasplante y hoy tiene 16 años trasplantada, tiene 30 y tantos años, es feliz, es doctor en ciencia, en historia, una chava exitosísima. La que sigue, por favor. Este es un caso horrible para que vean lo importante que es la infraestructura de los hospitales. Una niña de 1 año, aplasia pura de serie roja, 7 meses de evolución, hija única. Los padres obviamente no fueron compatibles. Nosotros buscamos donador, le encontramos una unidad adecuada en el banco de cordón umbilical, 1 añito, pesaba poquito, encontramos la compatibilidad, las células, la viabilidad, todo lo deseado. Donamos esa unidad al Gabriel Mancera y a la familia, se procesó, se trasplantó, hicimos el quimerismo, el post-trasplante al día 61 post, 100% de injerto y muere por sepsis en el hospital. O sea, sin comentarios. De verdad, es una cosa terrible si no tenemos todo el cuidado e infraestructura. La que sigue, por favor, es una mujer con una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. La única hermana fue 100% compatible, pues porque es al azar, y cuando estábamos haciendo todos los estudios en ella, en la hermana donadora, tenía una hepatitis C, pues ya no pudo donar. Y entonces, ¿qué hicimos? Buscar un donador altruista, encontramos uno en el Donormo, la donadora donó,
en las carpetas que le entregué al doctor, ahí está la foto de ellas cuando se conocieron en Bellas Artes. Se trasplantó, se realizó el trasplante en mayo, quimerismos continuos, quimera completa, y 9 años después está perfectamente bien. O sea, se puede lograr. La que sigue, por favor. Aquí ven cómo es un enfermo y cómo es la donación y cómo es el trasplante, igualito. Te infunden las células y solitas se van a ir a alojar a la cavidad de los huesos, a la médula ósea. La que sigue, por favor. Lo que viene después es el problema. Este es un donador nuestro del norte que donó médula ósea, así como que tristísimo no está, ¿verdad? Directamente de la cavidad del hueso. Estas son las bolsas que se recolectaron de médula ósea y esta es la mensajera que se llevó la unidad para un chiquito mexicano que vive en Estados Unidos y que recibió el trasplante de este donador. Él le dije, vete a descansar a tu casa después de la donación, estuvo un día en el hospital post-trasplante para vigilancia, y él dijo, no, yo no conozco la villa y me voy a la villa. Le dije, no, no te vas a la villa, descansa, y claro que no me hizo el menor caso. La que sigue, por favor, y ahí lo ven en mi laboratorio, el de la gorrita, y se fue a mi laboratorio a ver qué teníamos, y luego a la villa, y lo hemos seguido por 10 años, y está en perfectas condiciones de salud. Ahí está de dónde tomamos, la cavidad del hueso grande en medio de las pompis, en la pelvis. La que sigue, por favor. Aquí tienen al piloto donando, y aquí se conocieron con el doctor Ovilla y las dos familias en Bellas Artes. Y el piloto llegó diciendo, ¿dónde está mi paciente? Le dijimos, ya la vas a conocer en el estrado. Y él dijo, es esa chica de blanco. Y cuando subió al estrado y vio que era, dijo, carambas, sangre dona sangre. La que sigue, por favor. Este es un donador nuestro que donó para su hermano en algún lugar de Estados Unidos, ya ni siquiera recuerdo dónde, en Seattle, su hermana que vive allá y también, pues perfectamente bien, donó de sangre periférica. La que sigue. Hemos hecho 165 trasplantes con donador altruista, ya sea internaciones, exportaciones, nacionales para nacionales, etcétera. Trabajamos el 52% de las pruebas que se hacen en este país para trasplantes que tienen que ver con genética y selección, las hacemos nosotros para todos los hospitales, laboratorios, etcétera. La que sigue, por favor. La que sigue. Hemos beneficiado o ayudado o tratado de encontrar donador para casi 13,000 familias o 13,000 pacientes y hermanos y padres. Trabajamos con 228 centros, hemos hecho 2,800 búsquedas. La que sigue, por favor. Y quiero decirles, y ese no es logro nuestro, por supuesto, en 2013 se alcanzó en el mundo la cifra de 1 millón de trasplantes de médula ósea. No es cualquier cosa. No nosotros, el mundo entero, de los cuales 400,000 de ellos son con donador halogénico y entre ellos casi 200,000 con donador no relacionado. Nosotros hemos enviado 19 unidades del Donormo a Europa y 54 a Estados Unidos, y Basecu ha entregado 7 unidades para trasplante. Como ven, mucho menos, pues por las características que requieres para un paciente. La que sigue, por favor. Aquí ven a una niñita que donó directamente de médula ósea al mismo tiempo que este chavo estaba donando en otro hospital sangre periférica. Fue simultáneo, no sé cómo lo logramos. Y una de las unidades se fue con la persona, la chica del lado izquierdo, se fue para el hermanito enfermo con una inmunodeficiencia severa combinada de 1 año en Estados Unidos, la de ella, y la de él se fue para su hermana de Atlanta con este mensajero. Ahí lo ven en el aeropuerto llevando la unidad para su hermana de Atlanta. O sea que eso, como les dije, también lo hacemos. La que sigue, por favor. Este es un chiquito con osteopetrosis, aquí cumplió 1 año, y le dije, ¿tú nos traes el pastel? Dijo, no, el pastel lo pones tú y yo pongo la vela. Aquí tenía 1 año de trasplantado, no fue una osteopetrosis, sino que fue una adrenoleucodistrofia, no tenía fondos, lo ayudamos a conseguir los fondos para el trasplante, y pues hoy también es un chico
feliz y perfecto, en perfectas condiciones. La que sigue, por favor. Aquí ven a otra mensajera, aquí llevándose una unidad nuestra y el otro era también llevándose una unidad nuestra para un paciente hispánico de Estados Unidos. Y este es nuestro agente aduanal. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ahí está el Donormo, para que vean que no miento, en BMW y WMDA, y nuestro banco altruista de células de cordón umbilical incluido. Y la que sigue, por favor, es Paola, que se trasplantó en 2011 con donador internacional, la primera paciente de Guadalajara, sí se trasplantó en el ABC, uno de los hospitales privados, y bueno, hoy tiene ya 19 años, la van a ver en el video en un momento más. Este es su papá, la que sigue, por favor. Y este fue el primer trasplante no relacionado en pediatría, el donador que ya vieron, así que recuerden, como dice Fernando de la Mona, que es como donar sangre, ni les cuesta ni les duele. La que sigue, por favor. Esto es gracias a mi grupo de trabajo, todo, no yo. La que sigue. Y bueno, a mis padres intelectuales que me formaron, el profesor Jean Dosec, a nombre de quien creamos, con su autorización por supuesto, una medalla al mérito altruista que entregamos cada año en el Palacio de Bellas Artes en el concierto. El profesor Mario Salazar Mayén, que ya fallecieron todos, con quien yo me formé, y el doctor Paul Terasaki, que inició el programa en Estados Unidos, y los que trabajen en inmunogenética saben que existen las placas Terasaki, donde se hacen las pruebas cruzadas y la prueba serológica de antígenos HLA. Y por último, invitarlos, la última, a nuestro simposio de trasplante de médula ósea, que por ahí dejamos a la doctora Edna Maday y al doctor Franco los flyers para que si quieren inscribirse, es en la Academia Nacional de Medicina, 18 al 21 de octubre, el 17º simposio de trasplante de médula ósea, ya el concierto con nuestro benefactor Fernando de la Mora, 25 de noviembre en Bellas Artes, que se llama Compartiendo Vida en Navidad. Se han sumado obviamente la Orquesta y Coro del Estado de México ya por 4 años, con su director, el maestro Rodrigo Macías, y Demetrio Bilbatúa va a hacer esta vez un video que se llama No tengas miedo, basado en una soprano mexicana de Guadalajara, que va a cantar con él, que dio ya su testimonio en el video y que tiene una voz maravillosa después de haber sido trasplantada por un linfoma. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para el video, si hay, me encantaría pasarlo, sí. Son 8 o 9 minutos. Y si hay preguntas, si hay tiempo, pues encantada de contestar dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias. Será reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de Durango, en manos de la doctora Edna Maday Méndez Fernández, nuestra subdirectora de investigación de la Secretaría de Salud. Muchas felicidades, doctora Clara. Y bueno, da la casualidad que hoy la hicimos trabajar, doctora, y es su cumpleaños. Entonces, felicitación para ella, que viene desde talento, compartir esta trabajo. Muchas gracias a todos. Felicidades, doctora Clara.